gran día histórico en la Casa Blanca, pero, como siempre, hubo quienes prefirieron comentar el atuendo de Volodymyr Zelensky. Durante las negociaciones, incluso paracaidistas ucranianos participaron por videoconferencia. Entre bastidores surgieron filtraciones sobre lo que quedó fuera de las cámaras e incluso sobre cómo Vladimir Putin logró alcanzar a Donald Trump. Mientras tanto, en Rusia, el precio de la gasolina se dispara, pero el regulador que influye en esos valores está, en realidad, fuera del país. Y hablando de movimiento más allá de las fronteras, no se trata de un flamenco rosado, sino de la esperada migración de estas aves desde Ucrania hacia Rusia. Alexander Lukashenko, por su parte, se prepara para la visita de Trump y mucho más. Estas y otras noticias las sigues ahora con la información más relevante y exclusiva en el canal Línea de Frente, una cobertura rápida y directa de los principales acontecimientos en Ucrania y en todo el mundo, todo lo que necesitas saber hoy, antes y mejor que en cualquier otro lugar. El dictador bielorruso mostró interés incluso en hoteles locales. El ambiente en Washington fue de solemnidad. Ese día, la Casa Blanca recibió una cantidad inusual de guardias de honor y banderas, una señal clara de que Donald Trump quiso dar un peso especial al encuentro. Puntualmente, a la hora prevista, anfitrión e invitado aparecieron lado a lado en la entrada de la residencia oficial. La conversación entre los presidentes de los Estados Unidos de América y de Ucrania fue muy diferente a la de febrero, cuando Zelensky enfrentó una avalancha de críticas. Aún así, nuevamente el mismo reportero sacó a relucir comentarios sobre la vestimenta del líder ucraniano. Trump destacó la importancia de la reunión. Hoy es un encuentro muy relevante. Enseguida tendremos una mesa con 7 de los líderes más influyentes de la Unión Europea. Y quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Pero la visita también reservó sorpresas. Zelensky entregó a Trump un sobre y pidió que no fuera abierto allí. Se trataba de una carta de la primera dama de Ucrania destinada a Melania Trump. Cabe recordar que, recientemente, la ex primera dama estadounidense llegó a escribir personalmente a Putin, ya que Rusia no cuenta con una primera dama en funciones. Parte de las conversaciones se llevó a cabo a puerta cerrada. Después, los presidentes de los Estados Unidos de América y de Ucrania recibieron a líderes de la Unión Europea y al secretario general de la OTAN, y el mensaje final fue claro. Todos están trabajando en torno a un mismo objetivo simple, directo y compartido. Queremos el fin de las muertes. Volodymyr Zelensky afirmó que esta fue la mejor reunión que había tenido con Donald Trump y añadió, en tono de broma, solo puede mejorar en el futuro. La primera ministra de Italia destacó la importancia de la unidad alcanzada entre los líderes occidentales y mencionó las discusiones sobre garantías de seguridad para Kiev. Giorgia Meloni sugirió un modelo en el que Ucrania, incluso sin ingresar formalmente a la OTAN, podría recibir un apoyo equivalente al de un país miembro de la alianza. Por su parte, el canciller de Alemania dijo esperar que, hasta el próximo encuentro, en ese mismo formato, sea posible lograr un alto el fuego completo. Friedrich Merz dio a entender que la presión debe recaer precisamente sobre quien inició la guerra, pero que no estaba presente en la mesa de negociaciones. Según él, soy optimista y confío en que, juntos, lograremos llegar a un acuerdo que impida cualquier nueva agresión contra Ucrania. Donald Trump, a su vez, declaró que, al final de la reunión, haría una llamada a Vladimir Putin. En determinado momento, sin embargo, olvidando que el micrófono estaba abierto, el anfitrión reconoció que la propia frase de que Putin estaría interesado en un acuerdo sonaba un tanto
insana. Más informaciones y análisis estarán en nuestro próximo boletín. No olviden suscribirse para no perder ninguna actualización. Y claro, dejen en los comentarios su opinión. ¿Creen que la paz, ese mismo día del encuentro entre Trump, Zelensky y los líderes europeos, salió a la luz una revelación importante sobre negociaciones ocurridas en Alaska? Oficialmente, el presidente de los Estados Unidos evaluó como 10 de 10 la reunión con el representante de Moscú, pero según el sitio Axios, el clima en Anchorage casi terminó en escándalo. Trump llegó a considerar abandonar la mesa antes de tiempo. El motivo, según la publicación, fue la insistencia de Putin en exigir el control total de la región de Donetsk. Trump habría reaccionado afirmando: si todo gira en torno a Donetsk y no habrá concesiones, entonces no debemos perder tiempo prolongando esto. Ante esa respuesta, Putin acabó retrocediendo. De acuerdo con la agencia Reuters, Moscú inicialmente quería quedarse con todo el Donbass y, a cambio, devolver solo pequeñas áreas de las regiones de Sumy y Yarkov. Para los especialistas, el Kremlin estaba exigiendo 15 veces más de lo que estaría dispuesto a ceder. Los paracaidistas ucranianos, de cierta manera, participaron a distancia en las negociaciones en Washington. Hace apenas una semana, desde la región de Donetsk, llegaban noticias preocupantes sobre la ruptura de la línea de defensa ucraniana por parte de tropas rusas. Pero rápidamente, la situación comenzó a invertirse. Las fuerzas ucranianas siguen redibujando el mapa del frente de combate. Las tropas de defensa lograron expulsar a los rusos de 2 asentamientos en Donetsk. Paracaidistas de las brigadas 79ª Tabricheskaya y 82ª Bukovinskaya llevaron a cabo operaciones de asalto decisivas y liberaron por completo las aldeas de Zolotoy Kolodez y Petrovka, en el distrito de Pokrovsk. El enemigo sufrió grandes pérdidas en personal, equipos y armamento. Algunos ocupantes prefirieron rendirse antes que perder la vida y ahora forman parte del Fondo de Intercambio de Ucrania. El comandante en jefe, Oleksandr Syrskyi, evaluó la situación en el área de Dobropolie. Lamentablemente, por razones objetivas, no teníamos una línea de frente continua y el enemigo aprovechó para avanzar. Pero después de medidas decisivas y de la reubicación de tropas y recursos adicionales de nuestras unidades de paracaidistas, conseguimos limpiar los asentamientos y tramos del terreno. La moral del enemigo cambió de la euforia a la desesperación. Según Syrskyi, en las redes sociales, publicaciones rusas que antes mostraban el tono de avanzar, victoria, ahora suenan como atrapados, fin de la línea. Mientras tanto, el lunes, Vladimir Putin se dedicó a su actividad favorita, la geopolítica. Mientras los líderes de la Unión Europea y de Ucrania se desplazaban hacia Washington para el encuentro con Donald Trump, el jefe del Kremlin llamaba a sus socios más cercanos, entre ellos los presidentes de Kirguistán, Tayikistán, Brasil y el primer ministro de la India. Aún así, encontró tiempo para conversar con el gobernador interino de la región de Rostov y, probablemente, Putin se arrepintió. En lugar de escuchar informes victoriosos del líder de una de las regiones agrícolas más ricas de Rusia, recibió noticias desalentadoras. Cerca de 1 millón de hectáreas de la región fueron dañadas o destruidas y la cosecha ya está prácticamente concluida. Este año, la caída en la producción prácticamente se duplicó, lo que representa, claro, enormes pérdidas y perjuicios. Según Yuri Slyusar, los agricultores no tienen cómo pagar los préstamos y una región que aportaba al país el 10% de la cosecha ahora enfrenta una ola de quiebras. Pero eso es solo el comienzo. Problemas aún mayores están recayendo sobre el país. En Rusia, las alarmas sonaron nuevamente. El precio de la gasolina se disparó a nuevos niveles históricos. El lunes,
la Bolsa de Commodities de San Petersburgo registró precios récord. El litro de gasolina A92 alcanzó los 71,5 mil rublos por tonelada y la A95 casi 80,5 mil rublos. Desde principios de año, el precio de la A92 subió un 38% y el de la A95 casi un 50%. El gobierno corrió a contener el problema con medidas restrictivas. Primero, limitó la exportación de gasolina hasta finales de agosto y después prorrogó la medida hasta septiembre. Pero los especialistas advierten que el impacto será limitado, ya que la exportación ya era pequeña. Lo que viene por delante es un déficit real, y la causa es simple y evidente: ataques con drones. Solo en agosto se detuvieron las refinerías Novokuybishevsk y Saratov de Rosneft, además de la refinería de Volgogrado de Lukoil, una de las mayores del sur de Rusia. Juntas, estas refinerías producen casi 30 millones de toneladas al año, lo que equivale al 11% de toda la capacidad de procesamiento del país. A esto se sumó la refinería de Ryazan, que redujo su producción a la mitad, y otras refinerías también se vieron afectadas. Syzran, Slaviansk y Afipsky. El resultado ya es visible. Al menos 2 regiones ya comenzaron a vender combustibles únicamente mediante tarjetas. En Crimea, la gasolina A95 desapareció de la mayoría de las estaciones y donde aún existe, solo se vende con cupones. En el lejano oriente ruso, en las ciudades de Krasnokamensk y Borsia, la A95 desapareció por completo. Otro golpe al sector energético del país agresor. Las fuerzas ucranianas, utilizando sistemas de drones junto con otras unidades de defensa, atacaron la estación de bombeo de petróleo de Nikolskoye en la región de Tambov. Este es un punto estratégico en el principal oleoducto Druzhba. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el transporte de petróleo por esta ruta estratégica quedó totalmente interrumpido. Con el ataque, países aliados del Kremlin en la Unión Europea, como Hungría y Eslovaquia, se quedaron sin suministro de petróleo. Ucrania entra así oficialmente en una nueva liga militar. El fotoperiodista Jefrem Lukachny informó que el nuevo misil de largo alcance Flamingo ya entró en producción en serie. Los detalles permanecen secretos, pero los especialistas afirman que esta arma puede cambiar el equilibrio en el frente. Según Defense Express, el Flamingo es una adaptación ucraniana del misil británico FP-5 de la empresa Millennium Group. Posee una ojiva de 1 tonelada, 2 veces mayor que la del famoso Tomahawk, y tiene un alcance de 3.000 kilómetros, suficiente para alcanzar fábricas de drones en el Abuga o incluso Moscú. Otro punto fuerte es la simplicidad de su construcción. Millennium garantiza que es posible producir 50 unidades al mes, lo que, en un contexto de guerra, representa una ventaja estratégica. La navegación del Flamingo está protegida contra sistemas de interferencia. Ucrania demostró que posee armas capaces de convertirse en una verdadera pesadilla para el ejército ruso. La fecha de la primera migración de estos misiles hacia las fábricas militares rusas aún no ha sido divulgada por los especialistas. Y en continuidad con el tema, después de la guerra, Ucrania podría convertirse en el mayor productor y exportador de equipo militar de Europa. Quien afirmó esto en entrevista con Fox News fue el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker. Según él, ya es esencial pensar no solo en la reconstrucción de Ucrania, sino también en cómo será la economía del país después de la guerra. El diplomático agregó que, tras un alto el fuego, Ucrania debería recibir enormes inversiones, principalmente de la Unión Europea. Este capital se destinará a la reconstrucción
y al fortalecimiento del país, convirtiéndolo en un actor clave, incluso en el mercado de defensa. Parece que el contacto directo con Donald Trump tiene un efecto curioso, no solo sobre Vladimir Putin, sino al menos sobre otro dictador. Una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos y publicaciones en redes sociales en las que Trump llamó a Alexander Lukashenko influyente, respetado e incluso presidente parecen haber despertado la imaginación del líder bielorruso. Al parecer, ya planea recibir al visitante extranjero, quien prometió ir a Bielorrusia acompañado de su familia. ¿Quién se hará cargo de la primera dama de Estados Unidos, la esposa oficial de Lukashenko o la madre de Nikolai? Todavía es un misterio. Pero el dictador, en sus divagaciones sobre la visita de altos invitados, ya piensa en desarrollar el turismo en el país que él mismo ha aislado del mundo. El líder bielorruso comenzó a hablar sobre el estado de los hoteles. Quiere que los propios bielorrusos disfruten más del turismo local y que el país saque el máximo provecho en los próximos 5 años. Para ello, se dedica personalmente. Conseguir cualquier tipo de visa para los ciudadanos bielorrusos que permanecen en el país es cada vez más difícil, mientras los países vecinos se cierran aún más ante las constantes provocaciones en la frontera y la presencia de inmigrantes ilegales peligrosos. Cientos de miles de bielorrusos que huyeron del país después de 2020, como Lukashenko llama a sus compatriotas, no se arriesgan a regresar por miedo a pasar las vacaciones en un centro de detención local. Pero, dejando de lado la política, los números hablan por sí mismos. Hay 600 hoteles, pero solo 5 con 5 estrellas, 9 con 4 y la mayoría con 3. Recientemente, las autoridades aumentaron los llamados estándares de hospitalidad. En los hoteles más económicos se retirarán televisores, teléfonos e incluso se reducirán toallas y ganchos para ahorrar. En la práctica, en Bielorrusia, los turistas serán atraídos no por la comodidad, sino por una especie de austeridad. Y, sinceramente, en lugar de preocuparse por sacar cucarachas de los hoteles, quizás sería mejor. Dejo el resto de la frase para los comentarios del público. Gracias por haber visto hasta aquí. Gracias también por su confianza. Si puede, deje su comentario, su like y comparta este video. Eso nos ayuda a crecer y llevar la información a más personas. Por hoy es todo. Hasta la próxima y que lleguen buenas noticias.